Le dedico este video a Alex Tufo, un querido amigo que creo que motivado por la película de Francis Ford Coppola Apocalypse Now, cuyo guión se basa estructuralmente en la novela que voy a comentar, él se compró en la Feria del Libro esta novela corta de apenas ciento y pico de páginas, que un tipo cuenta una noche de nada fondeado en un barco en el río Támesis, y sin embargo esta novelita se volvió una de las piedras fundamentales de la literatura del siglo XX. Se llama El corazón de las tinieblas. La escribió Joseph Conrad en 1899 y durante mucho tiempo se la leyó como una novela sobre África, sobre el colonialismo, sobre la selva. Es mentira. O mejor dicho, es solo una parte de la verdad. Conrad usó el Congo para hablar de otra cosa, para hablar de la oscuridad que vive en el corazón del hombre que se cree civilizado. Y hoy quiero contarles esa historia completa, la novela, el genocidio real que la inspiró, y por qué ese genocidio, a diferencia de otros, casi no tiene lugar en la memoria de Occidente. Arranquemos por la historia. Un marinero llamado Marlowe está con unos amigos a bordo de un barco anclado en el Támesis, esperando que cambie la marea. Y mientras esperan, se pone a contar un viaje que hizo años atrás. Toda la novela es eso, un relato oral contado de noche con la voz de un tipo que todavía no terminó de digerir lo que vio. Lo primero que dice Marlowe es algo que ya desarma todo el esquema mental de sus oyentes. Mira el Támesis y piensa que ese río hace 19 siglos también fue uno de los lugares más oscuros de la tierra. Se imagina a un joven legionario romano llegando por primera vez a Britania, aterrado por esos bosques, esa niebla, esa gente que no entendía. Para Roma, Inglaterra era lo que después Europa iba a llamar el corazón de las tinieblas en África. La civilización, dice Conrad desde la primera página, siempre le pone un nombre al territorio que todavía no domina. Marlowe consigue trabajo en una compañía comercial europea instalada en el Congo. Va entusiasmado, convencido de que participa de una empresa de progreso. Apenas llega, empieza a desarmarse esa fantasía. Maquinaria tirada, pudriéndose en la selva, explosiones sin sentido, hombres que trabajan hasta morir, africanos encadenados, muertos de hambre, tirados bajo los árboles esperando el final, nada de civilización, codicia, incompetencia y violencia disfrazadas de misión. A medida que el vapor de Marlowe avanza río arriba, todo el mundo le habla de un hombre extraordinario, Kurtz. Nadie lo conoce en persona, pero todos tienen una versión. Genio, mejor agente de la compañía, artista, orador brillante, el hombre que junta más marfil que nadie. Kurtz crece como leyenda durante buena parte del libro sin aparecer nunca, es puro rumor. El viaje río arriba es lento, angustiante, la selva se cierra sobre las orillas como si escondiera algo, tambores en las distancias, una emboscada con flechas donde muere el timonel. Y cuando por fin llegan a la estación de Kurtz, el panorama es esto: la casa rodeada de estacas y sobre esas estacas cabezas humanas. No son enemigos, no son enemigos caídos en batalla, son trofeos. Kurtz dejó de obedecer cualquier ley. Se volvió una especie de rey para las tribus de la zona. Dirige ceremonias, ejerce un poder absoluto, consigue todo el marfil que quiere, ya no representa a Europa. Tampoco pertenece al mundo que lo rodea. Vive sometido únicamente a su propia voluntad. Y cuando por fin aparece frente a Marlowe, no es el monstruo imponente que la leyenda prometía, es un hombre enfermo, consumido, que casi no puede caminar. Toda esa leyenda enorme desemboca en un cuerpo devastado. Marlowe lo sube al barco para volver,
En el camino Kurtz agoniza entre momentos de lucidez y delirio, y antes de morir pronuncia las palabras que hicieron historia. Le voy a leer ese fragmento. Nunca antes había visto algo parecido al cambio que sobrevino en sus facciones, y espero no volver a verlo jamás. No es que me conmoviera, es que me fascinó. Fue como si se hubiera rasgado un velo. Vi en su rostro marfileño una expresión de orgullo sombrío, de poder implacable, de medroso terror, de una desesperación profunda, sin remedio. ¿Acaso rememoraba la vida en todos sus detalles de deseo, tentación y renuncia durante el supremo momento de discernimiento absoluto? Gritó con un hilo de voz ante alguna imagen, alguna visión. Gritó 2 veces, un grito que era un poco más que un suspiro. El horror, el horror, el horror, el horror, nada más. Conrad nunca explica qué vio Kurtz en ese instante final. Recordaba sus propios crímenes, se vio a sí mismo, vio a la humanidad entera. La novela no contesta y el silencio es quizá la decisión más inteligente que tomó Conrad en el libro. Después de la muerte de Kurtz, Marlowe encuentra entre sus papeles un informe redactado para una sociedad humanitaria de supresión de costumbres salvajes. Empieza como un discurso idealista sobre el progreso y la civilización y al final, con otra letra, como agregada mucho después, en una sola línea dice: exterminen a todos esos salvajes. Ahí está resumida toda la caída de Kurtz. De vuelta a Europa, Marlowe visita a la prometida de Kurtz, que todavía no lo puede creer, lo imagina un héroe. Ella le pregunta cuáles fueron sus últimas palabras. Marlowe podría decirle la verdad, pero entiende que ella no lo va a soportar y miente. Le dice que la última palabra de Kurtz fue su nombre, el de ella. La novela termina con esa mentira piadosa y con el río Támesis otra vez de noche, pareciendo conducir a un inmenso corazón de tinieblas. La pregunta que queda flotando es incómoda. Si Kurtz nació en la civilización europea, ¿dónde estuvieron realmente las tinieblas desde el principio? Ahora vamos a lo que Conrad no inventó. Entre 1885 y 1908, el territorio que hoy conocemos como República Democrática del Congo no fue una colonia belga, fue literalmente la propiedad privada de un solo hombre, el rey Leopoldo II de Bélgica. La ficción jurídica que lo permitió se llamó Estado Libre del Congo, presentada ante las potencias europeas como una asociación filantrópica dedicada a civilizar África Central. Oh, sí, el fallido estuvo bien. Ojalá hubieran pensado en civilizar a Europa. Y dedicada a combatir la esclavitud árabe. En los hechos era una empresa de extracción de caucho y marfil sostenida con terror sistemático. El método era simple y espantoso. Se les imponían cuotas de caucho a las comunidades. Quien no cumplía la cuota podía perder una mano o la vida, y las manos cortadas se guardaban como comprobante ante los superiores de que la munición no se había desperdiciado en otra cosa. Aldeas enteras fueron incendiadas, se tomaban rehenes, generalmente mujeres, para forzar a los hombres a juntar caucho en la selva. Las estimaciones de muertos varían según el historiador, pero todas coinciden en una cifra que se cuenta en millones, entre asesinatos directos, hambrunas provocadas y enfermedades asociadas al colapso social. Kurtz, dicho sea de paso, no salió de la nada.
Se lo asocia parcialmente con oficiales reales de la época, como el capitán belga Leon Rom, conocido por decorar el jardín de su casa con cabezas cortadas de rebeldes congoleños. Conrad viajó al Congo en 1890 como capitán de un vapor fluvial, vio con sus propios ojos una parte de ese sistema y volvió transformado. Él mismo llegó a decir que hasta ese viaje había vivido una relativa inconsciencia moral y que fue África donde nació la comprensión adulta del ser humano en él. Las denuncias más documentadas llegaron poco después, casi en simultáneo con la escritura de la novela. El diplomático irlandés Roger Casement y el periodista Morel investigaron y publicaron pruebas del sistema de terror en el Congo en una de las primeras campañas de derechos humanos con alcance internacional de la historia moderna. La presión terminó forzando a Leopoldo II a ceder el territorio al Estado belga en 1908, aunque para entonces la catástrofe demográfica ya estaba consumada. Y acá quiero detenerme, porque hay algo que a mí me resulta perturbador y que pocas veces se dice en voz alta. Uno de los genocidios más grandes de la historia moderna, cometido además contra la población africana en el corazón mismo del período que después se llamaría la era del progreso, casi no tiene lugar en la memoria colectiva de Occidente. No hay museos del Congo en la capital europea, no hay una fecha conmemorativa mundial, no hay un canon de películas, series, documentos, currículas escolares obligatorias. Si uno pregunta en la calle quién fue Leopoldo II, la mayoría no tienen idea. Si uno pregunta quién fue Hitler, todo el mundo lo sabe o cree saberlo. No digo esto para minimizar el Holocausto, lo que quiero señalar es la asimetría. El genocidio del Congo mató, según buena parte de los historiadores, un número de personas superior a la Shoah, y sin embargo ocupa una fracción minúscula de la atención pública, la producción cultural y la enseñanza histórica que recibe el genocidio nazi. ¿Por qué esa diferencia? Acá entramos en terreno interpretativo, no de certeza absoluta, pero hay una hipótesis que muchos historiadores del colonialismo, Adam Hochschild entre ellos, sostienen con fuerza. El Holocausto fue un genocidio cometido por europeos contra otros europeos blancos en el corazón geográfico y simbólico de la propia Europa. Rompió la ficción de que eso, la barbarie absoluta, sistemática, industrial, solo les podía pasar a otros, a los de afuera. Por eso se volvió trauma fundante de la identidad europea de posguerra, con toda la maquinaria de memoria que eso implica. El genocidio del Congo, en cambio, fue perpetrado por europeos contra africanos en África, bajo la bandera de la civilización y el progreso. No rompió ninguna ficción europea sobre sí misma, al contrario, se pudo procesar cuando se procesó, como un exceso lamentable dentro de una empresa básicamente benévola, no como la revelación de algo estructural. La vida africana en el imaginario racial de la época no entraba en la misma categoría de duelo colectivo de la vida europea. Era jerarquía implícita. ¿Cuánto duelo público merece cada vida según el color de piel de quien la perdió? Eso me parece es uno de los puntos más incómodos y más honestos que se puede sacar al leer El corazón de las tinieblas hoy. Y acá conviene traer la crítica que le hizo el escritor nigeriano Chinua Achebe a la propia novela de Conrad, para no quedarnos cómodos tampoco. Achebe sostuvo que, aún denunciando el colonialismo, Conrad nunca les da a los africanos de la novela un nombre, una voz, una interioridad. Funcionan como telón de fondo, casi como paisaje, de la crisis moral de un hombre blanco,
Es una objeción seria y conviene tenerla presente. Incluso el texto que mejor denunció el horror colonial reproduce en su forma parte de la misma jerarquía que estamos discutiendo. Ahora sí, vamos al armazón teórico. Conrad, aunque crítico feroz del colonialismo, sigue pensando dentro de un esquema binario: civilización por un lado, tinieblas por el otro. Claude Lévi-Strauss, décadas después, en Tristes Trópicos, va a desarmar exactamente esa oposición. La antropología estructural muestra que no existen pueblos sin cultura, sin ley, sin sistema simbólico. Toda sociedad humana tiene lenguaje, parentesco, prohibiciones, intercambios. Lo que el europeo llama tiniebla o vacío en el Congo no era ausencia de estructura, era una estructura que el observador europeo no sabía leer y que por eso proyectaba como no humana. Ahí aparece la ironía más filosa de la novela, y que probablemente ni el propio Conrad terminó de ver del todo. El verdadero colapso del orden simbólico no ocurre en el Congo salvaje, ocurre en la estación de Kurtz, el hombre más civilizado, más educado, más europeo de toda la historia. La selva no vuelve loco a Kurtz. La selva simplemente le saca de encima la vigilancia social que en Europa lo mantenía dentro de la ley. Y esto nos deja casi de manera natural en la puerta de Jacques Lacan. Para Lacan, el sujeto no nace civilizado por naturaleza, es producido, sostenido por el orden simbólico, la ley, el lenguaje, el reconocimiento del otro. Ese orden no elimina la pulsión, como diría también Freud en El malestar en la cultura, sino que la contiene de manera precaria con costuras que en cualquier momento pueden ceder. Kurtz es exactamente el punto donde esas costuras ceden. No es que se vuelva primitivo, no hay tal cosa como volverse primitivo. Eso ya lo desarmó Lévi-Strauss. Lo que le pasa a Kurtz es más preciso y más inquietante. Desaparece el otro que sostenía su deseo. La compañía, la misión civilizadora, la mirada de Europa. Y en el lugar de ese otro no aparece la naturaleza, aparece el goce sin velo, un goce que ya no está regulado por ninguna ley, ninguna falta, ningún límite. Kurtz deja de desear, porque desear supone una falta, un límite, un otro frente a quien uno se mide, y empieza simplemente a gozar, sin restricción, con el marfil, con el poder, con los rituales, con las cabezas clavadas en las estacas. Y ahí es donde el horror final adquiere su peso completo. No es el descubrimiento de una barbarie ajena, africana, exterior. Es el instante en que Kurt se encuentra cara a cara con lo que Lacan llama das Ding, la cosa, lo real que ningún significante alcanza a nombrar del todo. Es el momento de saber absoluto, sin ningún velo simbólico que lo amortigüe, sobre lo que él mismo se volvió cuando la ley dejó de sostenerlo. Por eso, Marlowe, al final, le miente a la prometida de Kurtz, no por debilidad, porque intuye, sin necesariamente poder formularlo así, que el lenguaje social, el que sostiene los vínculos, los duelos, las ficciones necesarias para vivir en comunidad, no puede cargar con ese real sin quebrarse. La mentira piadosa es en el fondo el gesto simbólico que reconstruye una ley mínima ahí donde la verdad la haría trizas. El siglo XX, que vino después de Conrad, se encargó de mostrar que Kurtz no fue una excepción ni una rareza literaria. El Holocausto, el Gulag, Camboya, Ruanda, Gaza, cada uno a su manera es una estación río arriba, otro lugar donde la ley simbólica cedió
y apareció el goce sin límite. La gran intuición de Conrad antes que buena parte de la filosofía del siglo XX fue entender que la barbarie no es el pasado de la humanidad, del que ya salimos, es una posibilidad permanente, agazapada de la civilización humana. Y entonces, la pregunta con la que arrancamos vuelve, pero cambiada. No es dónde están las tinieblas, es qué tan poco hace falta para que dejen de estar contenidas. Los espero en el próximo video y muchas gracias por escuchar. Pueden poner like y suscribirse al canal, activar la campanita.